Hechos capítulo 14 es lo que nosotros vamos a estar estudiando esta tarde. Así que Hechos capítulo 14. Sabemos nosotros que el libro de los Hechos es un libro, y valga la redundancia, de carácter histórico. Es decir, se narra la historia de la iglesia primitiva. Si nosotros en algún momento nos identificamos con la iglesia de Cristo, es imperante que nosotros sepamos cómo inició esta santa organización, cuándo inició, quiénes son sus fundadores, quién es el que permite que en este caso los apóstoles tengan estos poderes, estos milagros, esta capacidad de oratoria. Todos los rasgos que están implícitos en el libro de los Hechos, nosotros como cristianos estamos llamados o quizá obligados a conocer. En el capítulo 14, a nosotros ya se nos introdujo la obra ministerial de uno de los hombres, o quizá el hombre que tiene mayor protagonismo en el Nuevo Testamento. Por supuesto, después de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy hablando de Pablo, o con su nombre antiguo, Saulo de Tarso. Así que en el capítulo 14 nosotros tenemos que Saulo ha partido a su primer viaje misionero. Fueron alrededor de 3 o incluso 4 viajes misioneros en los que Pablo se vio involucrado a lo largo de su vida ministerial, antes de caer en prisión, en la cual fue decapitado por la causa del Señor Jesús. Así que en el capítulo 14 vamos a comenzar con una oración y nos vamos a adentrar en la lectura. Señor Jesús, te pido, Padre, que nos des oídos espirituales, nos des ojos espirituales, nos des de tu voz, nos des de tu palabra. Y que esta tarde nosotros podamos estudiar, aprender, entender, Señor, misterios que nos puedan servir en nuestro diario vivir. Te agradezco, Padre, porque estos jóvenes han tomado a bien estar un sábado por la tarde en tu casa. Te pido que más personas puedan acercarse acá, Dios, o a cualquier otra iglesia, pero que te conozcan, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Versículo 1. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Dice que nuestros protagonistas entraron juntos a una sinagoga. Hay varios rasgos introductorios que nosotros debemos comprender sobre el versículo 1. El primero es que dice entramos juntos. Del capítulo anterior o del culto de la semana pasada, nosotros sabemos que quienes andan en este grupo es Pablo, Bernabé y seguramente algunos otros servidores que se han embarcado con estos dos gigantes en la obra evangelística. Entonces, la costumbre de Pablo es que cuando llegaba a una ciudad, iba a ir primero a una sinagoga, porque el evangelio de Dios había venido primeramente al judío. Cuando nosotros leemos los evangelios en los cuales Jesús fue el protagonista, sabemos que Jesús vino a los suyos primero, a los judíos. Y de la historia también nosotros sabemos que los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. El pueblo judío tuvo la oportunidad de ver al Mesías, de escuchar su palabra, de ver sus milagros, de ver todas las profecías del Antiguo Testamento cumplidas y no le recibieron. Entonces, cuando los suyos, los judíos, no recibieron a Jesús, Jesús se dedicó al ministerio con los gentiles. Y vemos que Jesús estuvo predicando en los alrededores del mar de Cesarea o el mar de Galilea, en donde
varias veces se encontraba con personas de carácter gentil, o más bien dicho, no judíos. Entonces, Pablo está siguiendo la misma forma de ir y predicar el evangelio, es decir, siguiendo la doctrina que aprendió de Jesucristo, no en persona, pero sí lo que él había escuchado. Entonces dice que primero van a una sinagoga y después se iban a dedicar a predicar el evangelio. En este caso se menciona los griegos, y los griegos, entiéndase que también son los gentiles, por no tener sangre judía. Entonces dice que están en esta sinagoga. Cosas que también debemos comprender sobre esto es que las sinagogas únicamente se abrían en el día de reposo, ¿verdad? Entonces necesariamente Pablo y Bernabé, cuando iban a una ciudad y entraban primero a una sinagoga, se refiere que también estaban en el día de reposo predicando el evangelio. Y la segunda cosa sobre las sinagogas que debemos entender es que para que haya una sinagoga, o para que pueda crearse una sinagoga, necesitan haber 10 judíos hombres. Si no hay 10 judíos hombres, no puede abrirse una sinagoga. Por ahí vamos a ver en unos capítulos más adelante, en una ciudad llamada Filipo, que no habían 10 judíos hombres, y las mujeres judías se reunían a orar en la ribera de un río. Entonces eso va a ser importante por algunos detalles que vamos a ver más adelante. Versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Notamos también en esta parte que, bueno, más bien es algo muy común que se da en el ministerio. Y me atrevo a decir que en todas las iglesias que predican la sana doctrina, en todos los ministerios, e incluso en la vida espiritual de cada persona que tiene en su trabajo, en su universidad. ¿A qué me estoy refiriendo? En muchos lugares o en muchas oportunidades nosotros vamos a encontrar oposición. Dice que Pablo estaba predicando el evangelio en las sinagogas, y cuando terminaba de predicar en las sinagogas o durante la semana, predicaba a los gentiles, y que había un grupo de judíos que no creyeron al evangelio, que no creyeron lo que Pablo predicaba. Entonces, este pequeño grupo de judíos comenzaron a persuadir a todos aquellos que sí habían creído. Comenzaron a meter esta cizaña, comenzaron a criticar el ministerio de Pablo. Seguramente, quizá habían escuchado mencionar acerca del pasado de Pablo, que era un perseguidor de cristianos, que era un asesino, que era un fariseo, y seguramente sacaron a la luz este tipo de situaciones respecto a Pablo. Y no vamos a negar que la oposición es un tema bastante delicado y es un tema bastante difícil de llevar. Aquellos de ustedes que han servido en un ministerio, aquellos de ustedes que quizá tendrán alguna posición de liderazgo, o aquellos de ustedes que incluso tienen una posición de jefatura en sus trabajos o líderes de algún grupo en su universidad, quizá ya experimentaron la oposición. Alguna persona o varias personas que están en contra de su liderazgo, de su servicio, de la forma en cómo ustedes desarrollan algún tema, alguna actividad. Ustedes y yo hemos experimentado de primera mano qué significa sentir oposición. Es doloroso, si nos frustra, nos hace creer que quizá estamos haciendo las cosas mal, nos hace pensar que a lo mejor el Espíritu Santo no está con nosotros, o incluso nos llega a mermar nuestra mente y a lo mejor nos hace pensar que quizá estamos en pecado. La oposición es algo que todos vamos a lidiar. Y una muy buena comparación o una muy buen balance que podemos encontrar es que si
Gigantes en la Biblia como Pablo, como Bernabé, como el mismo Jesucristo lidiaron con la oposición, nosotros también vamos a enfrentarnos a este tipo de situación. Ahora, lo que más me sorprende de esta porción no es la oposición, porque creo que todos llegamos a la conclusión que si no es ahora, es mañana que nosotros vamos a lidiar con la oposición. Es algo inminente, es algo que no podremos evitar, va a suceder. Y si va a suceder, ya no me debe sorprender. Pero lo que sí me sorprende es lo que Pablo y Bernabé hicieron respecto de la oposición que tuvieron. Eso sí me sorprende, porque si ya sentamos la premisa de que vamos a tener oposición en todos lados, entonces nosotros deberíamos empezar a prepararnos no para la oposición, sino en prepararnos en cómo vamos a responder cuando la oposición venga a nuestra vida. En este caso, quiero que lean el versículo 3 y dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, número 1, confiados en el Señor, el cual daba testimonio, y número 2, dice, haciendo señales y prodigios. Bien, la oposición que estas personas, que estos judíos estaban en este momento utilizando, no era necesariamente o precisamente en contra de Pablo y Bernabé. La oposición de estos tipos era en contra del Espíritu Santo, porque Pablo y Bernabé únicamente eran el instrumento que el Espíritu Santo estaba utilizando para llevar el Evangelio a estas ciudades. Lo que a mí me llama la atención de esta parte es que Pablo y Bernabé, dice, se quedaron. Pasaron allí mucho tiempo. Una reacción natural que nosotros tenemos cuando situaciones como esta vienen a nuestra vida es que nos queremos apartar. O por ahí decimos queremos tirar la toalla. O algunos quieren pasar su liderazgo a otra persona. O algunos quieren decir ya no puedo más, a lo mejor no soy el escogido, quizás yo no soy la persona indicada para estar en ese lugar y por lo tanto mejor me voy a hacer a un lado. Yo creo que esa es una forma natural de todos cuando nosotros enfrentamos situaciones como esta, pero vemos entonces que Pablo fue en contra de la naturaleza. Cuando hubo oposición, Pablo y Bernabé se quedaron por más tiempo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Será que Pablo y Bernabé eran una especie de masoquistas que les gustaba lidiar con ese tipo de personas? ¿Será que Pablo y Bernabé tenían una enorme fuerza de voluntad y les gustaba el sufrimiento y iban a ir hasta el final y quizás se quedaron para pelear en contra de los que estaban oponiéndose? Yo creo que la razón, y no necesariamente es mi creencia, sino es lo que encontramos en la palabra, que la razón por la que Pablo y Bernabé se quedaron es por amor a los que estaban ahí, a aquella pequeña fracción de personas que ya habían creído en el Evangelio, pero que todavía eran bebés en el Evangelio. Pablo y Bernabé, en su transitar por las calles empedregadas del Evangelio, iban a aprender cómo lidiar con la oposición. Pero si ellos se marchaban en este momento, iban a dejar emproblemados a los bebés en la fe que recién habían conocido el Evangelio. Y lo más seguro es que si estos dos predicadores se marchaban, los opositores iban a ganar la batalla e iban a lograr que los que habían creído se arrepintieran de haber creído en Jesús, que se retractaran de su fe y que finalmente volvieran a la religión que ya estaban practicando. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron, si nos vamos, prácticamente no hicimos nada. Si nos vamos, en realidad, ¿para qué venimos?
y entonces se quedaron por más tiempo. ¿Qué significa esto para nuestras vidas? Nosotros que estamos llamados al ministerio, algunos de ustedes quizá trabajan con niños, otros quizá trabajan con jóvenes, otros quizá trabajan en el área, bueno, me imagino que la mayoría trabajan en el área secular y están llamados a predicar el evangelio a sus compañeros de trabajo o a sus compañeros de estudio, o quizá en el torneo de la colonia, o donde sea que ustedes estén, con el grupo de personas con el que se desenvuelvan, ustedes y yo estamos llamados a compartir la palabra, tal cual como Pablo y Bernabé. Entonces, nosotros debemos estar con una mentalidad que no solamente vamos a ir y tirar la palabra de Dios, sino que nos vamos a quedar por un poco de tiempo. Nos vamos a quedar por un poco de tiempo porque no solamente necesitamos tirar la palabra, sino que necesitamos discipular al que estamos predicando. Y esta palabra, discipulado, es una palabra que pocas veces se tiene en cuenta y es quizá la más importante palabra que nosotros los cristianos debemos tener en cuenta, porque Jesús hizo discípulos. Jesús se preocupó para que las personas le siguieran. Jesús enseñó a otras personas sus hábitos. Jesús enseñó a otras personas su doctrina. Jesús comió con otras personas. Jesús durmió con sus discípulos. Jesús se rió con otras personas. Jesús sufrió con otras personas. Jesús contó secretos a otras personas. Jesús pasó tiempo con otros. Y la mayor parte o el mayor impacto que tuvo Jesús en otras personas no fue precisamente lo que predicó, sino lo que les transmitió. Porque mientras les transmitía hábitos, mientras les transmitía día a día, mientras les transmitía prácticas, rutina, disciplina, mientras Jesús les mostraba con el ejemplo, en realidad les estuvo predicando. Y las iglesias o los ministerios están acostumbrados a que dan la palabra, explican lo que trata de decir, pero nadie está dispuesto a discipular. Pocos están dispuestos a salirse, a salir del trabajo a las 5 de la tarde y agarrar para un restaurante de pupusas y comer con alguna persona que está sufriendo y llegar después a las 9 de la noche a la casa después de un día difícil. Todos nada más hacemos hasta ahí, solamente lo suficiente, solamente lo que me dijeron, eso hago. Y pocos están discipulando, muy pocos. Y vemos en esta porción que Pablo y Bernabé se quedaron. Y amigos míos, déjenme decirles esto, les costó carísimo quedarse. Carísimo. No fue nada bueno físicamente para Pablo y Bernabé haberse quedado. Y yo creo que de todas las tribulaciones que Pablo tuvo en estas dos ciudades en las que él predicó el evangelio, fueron las que más marcaron su corazón en términos de sufrimiento. Cuando hablamos de Iconio y cuando hablamos de Listra, fueron las dos ciudades que muy probablemente fueron las que más impactaron, más laceraron el cuerpo de Pablo. Pero él se quedó y él discipuló. ¿Y por qué? Yo les dije al principio que por qué yo creo que Pablo estuvo discipulando, porque dice las dos cosas. Hablaron con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. Ok, ojo con esto, no estaban solamente predicando la palabra, estaban dando testimonio de lo que predicaban.
¿Y qué es dar testimonio de lo que uno predica, sino mostrar con mis acciones lo que yo estoy predicando? Estaban con su vida testificando de la gracia de la cual estaban predicando. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿Cómo sacaron a Pablo y a Bernabé de esta ciudad? A pedradas, ¿verdad? Dice que llegó a tal punto que los opositores conspiraron incluso con los gobernantes de esta ciudad, y que en esa conspiración acordaron afrentarles, es decir, hacerles sufrir, provocarles sufrimiento de alguna forma. Y leemos que una de ellas es por medio de piedras. Entonces lanzaron piedras, o al menos estaban preparando un complot para apedrearles, y habiéndolo sabido Pablo, dice, huyó hacia la siguiente ciudad, que en este caso dice Listra y Derbe. Cabe mencionar que todas estas ciudades de las que estamos hablando en este primer viaje misionero de Pablo, hoy en día se le conoce como Turquía, o en el tiempo antiguo era Asia Menor. Entonces, huyeron hacia Derbe, huyeron hacia Listra, y en el versículo 8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces nosotros estamos acá frente a uno de los milagros que el Espíritu Santo utilizó a Pablo para que se llevasen a cabo en estos viajes misioneros. Sabemos nosotros que el Espíritu Santo da ciertos dones a sus discípulos, a sus seguidores, que les permiten obrar en algunas veces de una forma sobrenatural. Los dones del Espíritu obran de dos formas. Muchos de nosotros tenemos dones que los podemos utilizar en cualquier momento, como la administración, como la alabanza, como la enseñanza, como organización, y otros dones que son parte del engranaje de la iglesia de Cristo, que son importantes y necesarios para que nosotros los podamos utilizar en todo momento, para que esto funcione de la forma en cómo funciona. Entonces el Espíritu Santo nos da ese tipo de dones, o más bien conocidos como talentos. ¿Ok? Pero la otra forma en cómo el Espíritu Santo se manifiesta es por medio de aquellos dones que deposita sobre el cristiano. Es aquellos dones que no están a tiempo completo con la persona, sino que únicamente actúan en el momento específico o en el tiempo perfecto en el que el Espíritu Santo así lo ordena. Cualquiera de nosotros al leer esta porción puede inmediatamente decir que los dones que están implícitos acá son es el de la sanidad, necesariamente porque se sanó la persona. Pero si nosotros observamos con atención, el don de sanidad no es el don que se explica principalmente en esta porción. Voy a leer de nuevo y quiero que ustedes también observen conmigo qué es lo que de verdad sucedió en este pasaje que le vuelve diferente a otros cuando habla en términos de la sanidad. En el versículo 9 dice, el cojo, ¿verdad?, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos. O sea, Pablo estaba predicando, ¿sí?
Y mientras estaba predicando, allá a lo lejos, en una esquina o en algunas gradas que solía suceder, estaba este cojo, escuchando lo que Pablo estaba predicando. Y mientras Pablo estaba predicando, dice que fijó en esta persona sus ojos. Y cuando esto sucedió, dice, y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Entonces, sí hubo una sanidad, pero fue producto de otros dos dones espirituales que están implícitos. El primero fue el discernimiento que Pablo tuvo cuando le vio a los ojos. El don del discernimiento es un don que el Espíritu da, que le permite a algunas personas ver algunas cosas que otros no ven. No siempre está relacionado con momentos sobrenaturales, sino que muchas veces también está relacionado con cosas que algunos pueden anticipar sobre otros y que estas personas quizás no logran anticiparle. Cuando algún pastor te dice, ¿qué estás haciendo con ese joven o con esa chica? El que está en la situación está enamorado, está loco, está súper enamorada, o le cuesta ver lo que el pastor está viendo. Entonces, el discernimiento de su líder espiritual o de su pastor o incluso de sus padres, el discernimiento de estas personas le permiten a ellos ver algo que quizás nosotros no alcanzamos a ver. Quizá porque nosotros tenemos una visión muy corta, ¿verdad? Y la persona tiene mucha más experiencia. Es una especie de discernimiento. Pero en este caso, Pablo pudo ver la fe que tenía el cojo. La fe que tenía el cojo, y Pablo supo inmediatamente que si él decía, levántate, el cojo se iba a levantar. Tenía fe. Y estos dos dones combinados lograron que el Espíritu Santo pudiese obrar el don de sanidad. ¿Pueden imaginarse nuestra reacción al conocer a una persona que ha estado inválido de nacimiento, que inmediatamente se levante y comience a saltar? ¿Creen ustedes que eso sería un poco alarmante? Un poco, o sea, podría ser súper genial, ¿verdad? Y dice, qué genial que esto haya sucedido, pero a la vez como que, wow, yo nunca pude haber tenido esa fe. Yo incluso al verlo me costaría creerlo, ¿sí? Desafiaría mi mente, mi razonamiento. Entonces, digo esto porque lo que acaba de suceder hizo que las cosas explotaran en esta ciudad. Lo que acaba de suceder de verdad tambaleó esta ciudad. Un milagro que una persona pudiera levantarse y comenzase a saltar. Versículo 11 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, que es el nombre romano para el dios Zeus, dios griego Zeus, y a Pablo llamaron Mercurio, que es un nombre romano para el dios griego Hermes. Entonces, dice que les dijeron que estos eran Júpiter y Mercurio, o Zeus y Hermes. Y verso 13, y el sacerdote de Júpiter, había un templo, ¿verdad?, en esta ciudad dedicado a Júpiter, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Estos dioses, Zeus, la mitología griega dice que en los tiempos antiguos Zeus se rebeló en contra de los que se conocían como titanes, y en su rebelión se fue a la guerra y los venció.
de sus múltiples relaciones con otras diosas, otras deidades, siempre en mitología griega, nació Hermes. Y Hermes es conocido por el dios que guía, o el dios que lidera, o el dios que está guiando a otros. Y una de las características de este dios, Hermes, es que guía las almas hacia el inframundo para entregárselas al Hades, o el dios de las profundidades, o del inframundo. Todo esto es mentira y mitología, ¿verdad? Por estas razones dijeron que Bernabé era Zeus, porque quizá Bernabé tenía un porte alto, aparentaba quizás ser más fuerte que Pablo, y a Pablo le pusieron Hermes, porque Pablo se había desenvolvido en esa ciudad como el que predica, ¿verdad? El que guiaba, el que lideraba las disertaciones. Entonces, ustedes han de preguntarse, y de igual forma como yo me lo hice, ¿y por qué les pusieron nombre? O sea, ¿por qué les dijeron que eran dioses? Lo que sucede es que en esta ciudad contaba la leyenda que tiempo atrás, en efecto, Zeus y Hermes habían llegado a esa ciudad. Y en esa visita, todo el pueblo les trató mal. Por supuesto, no sabían que eran los dioses. Los trataron mal, no les dieron de comer, no les invitaron a sus casas, no fueron hospitalarios con los dioses. Y hubo una pareja que sí fueron hospitalarios, que sí les recibieron y que sí les dieron de comer y que fueron muy buenos anfitriones para ellos. Y en recompensa, los dioses los convirtieron en guardianes del templo. Y cuando digo les convirtieron, me refiero a literalmente, los convirtieron en 2 frondosos árboles que estaban sembrados en las puertas del templo, dedicado a Zeus. Entonces, la gente de la ciudad, que por supuesto conocía esta leyenda, dijeron, después del milagro que acababa de suceder, otra vez tenemos la visita de Júpiter y Mercurio. No vamos a dejar pasar la oportunidad. Vamos a ver cómo recibimos una recompensa y les vamos a comenzar a adorar. Entonces, esto es lo que estaba pasando en ese momento. Y yo me debo preguntar entonces, ¿cuál fue la reacción de Pablo? Porque imagínense, les trajeron comida, baño, o sea, después de que los apedrearon en la ciudad anterior, ahora son dioses, ¿verdad? Entonces, fácilmente cualquiera cae, ¿verdad?, en la trampa y se deja llevar por la adulación de estas personas. Entonces, debemos nosotros encontrar qué fue lo que hizo Pablo y Bernabé. Versículo 15. Sería 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, dice, rasgaron sus ropas, rompieron sus vestidos, una práctica muy común que demostraba la expresión de estar con rabia, ¿verdad? Rabia santa. Rasgaron sus vestidos, dice, y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. O sea, Pablo aprovecha este momento para tratar la manera de encaminar a esta gente que lo que está haciendo está mal. Le dice, gente, ¿qué están haciendo? Nosotros precisamente hemos venido a predicarles a ustedes que se dejen de esa idolatría y se conviertan al Dios vivo. Sigan leyendo. Que hizo, ese mismo Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos. Dice Pablo tiempos fructíferos porque la ciudad de Listra era muy reconocida por sus plantaciones de maíz. Entonces, Pablo trata de hacer la ilustración de que los beneficios que ellos tenían de la naturaleza, la plantación de maíz y por supuesto la lluvia que se utilizaba para irrigar los terrenos, Pablo estaba tratando de decir,
Todo eso que ustedes tienen, el Dios vivo se los ha permitido. ¿Ok? Llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Qué es lo que verdaderamente está sucediendo acá? Estas personas se comportaron no tan diferente a como las personas hoy en día se comportan. Cualquiera de nosotros dice, qué ridiculez haber dicho que Pablo y Bernabé eran dioses, pero en realidad no está tan diferente de lo que hoy en día está sucediendo. Estas personas están nada más ejemplificando lo que Pablo explicó en Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2, Pablo presenta una disertación de cuán culpable es el hombre por la condición del planeta. Todos nosotros creo que somos muy sabedores de la contaminación que existe en nuestro planeta. Todos nosotros somos muy sabedores de la extinción de los animales en este planeta. Creo que todos sabemos acerca de la destrucción de la capa de ozono. Todos sabemos acerca de las cantidades de plástico que están llenando los océanos y por supuesto la destrucción de los animales. Yo no sé si ustedes saben la cantidad de recursos que hoy en día se están explotando para poder construir el armamento que se está utilizando en las diferentes guerras que están alrededor del planeta. Estoy hablando de hierro, de gasolina, petróleo, de alimento para poder sustentar a los miles de soldados que están en las líneas frontales. No sé si ustedes también son sabedores de todas las construcciones que el ser humano ha hecho, incluso en nuestro país, todas las carreteras que se hacen, los carros que entran a este país. Todos sabemos la condición en la que estamos. Lo que es difícil reconocer es que somos culpables de eso. Es muy fácil decir las corporaciones son culpables. Es muy fácil decir nuestros pasados, ¿verdad? Allá entre la Segunda Guerra Mundial y los años 80 son los culpables. Es muy fácil decir los países desarrollados son los culpables, pero no, yo soy el culpable. Y ustedes son culpables. Entonces, Pablo en Romanos presenta una disertación acerca de cuán culpables somos de la condición del planeta. Y agrega y dice, Dios nos entregó la creación para que nosotros nos enseñoreáramos y disfrutáramos de lo creado. Y el hombre decidió no agradecer a Dios, no glorificar a Dios, y en lugar de eso se envaneció en su propio razonamiento. Y cuando dice se envaneció en su propio razonamiento, Pablo dice, el hombre fue tan malo con Dios, que en lugar de glorificar al Creador, se puso a glorificar la creación. Y no vamos a mentir que el hombre a lo largo de la historia ha adorado al maíz, ha adorado la lluvia, ha adorado al toro, al león, al zancudo, a la rana, ha adorado al Barcelona, al Real Madrid, a la Alianza, a todos los artistas que vienen este año, ¿verdad? ¿Quiénes son? Yo sí no sé. Hoy no saben. El hombre a lo largo de la historia hemos adorado a la creación en lugar de al Creador. Es como decir, qué genial es este dispositivo, qué inteligente, cuántas decisiones toma a lo largo de este día, todas las cosas que es capaz de hacer. Es como que le demos gloria a este dispositivo, pero no le demos el mérito al que lo creó, que es quien de verdad tuvo la mente para poner la programación en esta caja. Así somos nosotros con Dios. Eso es lo que estaban haciendo acá. Estaban dándole nombres de dioses a Pablo y a Bernabé, y Pablo les dice, yo vengo a predicarles al que nos creó. Yo vengo a predicarles al que les da las plantaciones. Yo vengo a predicarles al que nos hizo. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. No importó la predicación de Pablo
no sacaron a esas personas de su creencia. No lograron sacar a esas personas de lo que habían decidido creer. Ahora, ya vimos que el hombre, nosotros, la historia, somos culpables de la idolatría que hemos practicado. Pero ahora quiero que toquemos la contraparte de este asunto, o la otra cara de la moneda de este asunto. Este día, en Hechos capítulo 14, pudo haber sido el último día de ministerio de Pablo. Porque este día Pablo tuvo la oportunidad de recibir adoración. Es casi seguro que si Pablo hubiese recibido esas ofrendas, esa adoración, esa adulación, ese culto por parte de los de Listra, ese hubiese sido el último día de ministerio de Pablo. Porque se iba a entregar prácticamente ¿a qué? A lo que Satanás se quiso entregar cuando estaba en el cielo, Lucifer. Quiso recibir la adoración que solo se puede entregar al Creador. Y cuando Lucifer quiso tomar el lugar de Dios, Lucifer fue exiliado. Entonces, si Pablo hubiese intentado tomar el lugar de Dios en este momento, seguramente no pudiésemos leer nada acerca de Pablo en los siguientes capítulos. Bien por él que no lo hizo, pero la lección es para mí. La lección es para ustedes. La mayor parte de los que están acá tienen trabajo. La mayor parte de los que están acá, los que no tienen trabajo quizás estudien, o algunos hacen ambas cosas. Algunos de ustedes sirven en un ministerio y algunos tienen el privilegio de tener personas bajo su liderazgo. Debemos tener cuidado en el trabajo, en la universidad, en el ministerio, en mi casa. Debemos tener muchísimo cuidado con recibir la adoración de las personas, la adulación. Muy buenos podemos ser en lo que Dios nos ha permitido ser, en los talentos que Dios me ha dado. ¿Sí? Si podés diseñar, qué bueno es Dios que te dio eso. Si podés, tomar fotografías, dibujar, si podés servir en un ministerio de alabanza, si podés resolver ecuaciones matemáticas, si podés hacer algo, si sos bueno para algo, si soy bueno para algo en esta vida, sea espiritual o sea secular, qué bueno es Dios que te permitió poder hacer eso. Porque no es por tu mérito. Es porque Dios nos ha permitido tener ese tipo de talentos. Y nos lo puede quitar. Y nos lo puede quitar. Alguien puede decir, ¿cómo se me puede olvidar tocar la guitarra? Meter la mano en una pulidora. Porque los accidentes pasan. Y se te puede acabar. ¿Cómo puedo olvidar cómo dibujar o cómo tomar fotografías? Los accidentes pasan y muchas personas no nacieron ciegas de nacimiento. Entonces, démosle la honra a Dios por las cosas que nos ha permitido tener, por los talentos que nos ha permitido tener. Y cuando digo démosle gloria a Dios, no crean que me estoy refiriendo, gracias Dios por todo lo que me has dado. No me refiero a eso, porque esas son palabras vanas en su mayoría. Cuando yo digo démosle la gloria a Dios por los talentos que me ha dado, yo me estoy refiriendo, Dios, ¿en qué puedo utilizar mi talento? Porque eso es lo que Pablo se quedó haciendo, ¿no? Dice, se quedó discipulando. Dios, ¿cómo puedo aprovechar la fotografía? Dios, ¿cómo puedo aprovechar mi carrera de arquitectura? Dios, ¿cómo puedo aprovechar mi doble o triple lengua que manejo para tu obra? Esa es la forma en cómo le agradecemos a Dios por lo que nos ha entregado, poniéndolo a disposición para su ministerio, para su obra.
Entonces dice el verso 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Ojo, estos judíos que vinieron de Antioquía y de Iconio han navegado o han caminado alrededor de 50 millas. Estamos hablando de ¿qué? Casi 95, ciento tantos kilómetros para ir a hacer lo que hicieron. Vinieron de Antioquía e Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, apedrearon a Pablo hasta declararlo muerto. Verso 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones nos entremos en el reino de Dios. La tercera parte de esta aventura de Pablo la encontramos en estos versículos en los cuales dice que fue apedreado hasta declararlo muerto. Imagínense ustedes cómo debió estar Pablo para que las personas dijeran: está muerto. No fueron pocas piedras, tuvieron que haberle dejado marcas en su cuerpo, seguramente mucha sangre, y lo declararon muerto. Pero ¿qué hizo Pablo después, el día siguiente? Dice que se levantó, los discípulos estuvieron ahí, dice que se levantó, se saltó el muro de la ciudad y comenzó a predicar otra vez el evangelio. Y que después de eso dice que pasaron de regreso por las 3 ciudades que acababan de transitar. Dice que pasaron por Listra, por Iconio y por Antioquía, y comenzaron a confirmar a los que habían creído. Cuando dice confirmar, significa fortalecer, a darles palabras de ánimo. Y podemos observar cuáles son las palabras de ánimo que Pablo estaba dando. Está en el versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en la fe. Y esto es lo que le decían: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si alguna vez alguien nos dijo que al venir a Cristo nuestros problemas se terminaban, esa persona mintió. Porque eso no es así. Los problemas, las tribulaciones, el sufrimiento no se termina al venir a Cristo. Debo mencionar, a lo mejor se mejoran algunas, a lo mejor se terminan todas aquellas que tienen que ver con mi pecado, sí, pero seguir a Cristo representa un sacrificio, y este es el ejemplo. Seguir a Cristo representa persecución, física, como en el caso de Pablo, social, como en el caso quizás de países como el nuestro, representa oposición, representa pruebas y representa tentación. Es el día a día del cristiano. Entonces, Pablo nos está demostrando que las pruebas, las persecuciones no son factores que nos deben a nosotros frustrar, que nos deben a nosotros impedir o que nos deben a nosotros alejarnos de Cristo. Al contrario, las pruebas, las tentaciones, obviamente al pasarlas, las pruebas y las persecuciones, los momentos difíciles en la vida nos deben confirmar nuestra salvación. Dice, anduvieron confirmando los ánimos de los discípulos. Era necesario, dice, que a través de muchas tribulaciones, que entremos en el reino. A través de muchas tribulaciones, entremos en el reino. Entonces, ¿será que nos salvamos por pasar las diferentes tribulaciones? No. Pero sí fortalecemos nuestra creencia en Dios.
sí nos hacemos más fuertes. ¿Cuándo aprendemos a lidiar con la muerte de un familiar? Cuando hemos pasado por esa calle. ¿Cuándo aprendemos a fortalecer a otras personas porque están lidiando con cáncer? Cuando hemos tenido a alguien cercano a nosotros sufriendo cáncer, o cuando hemos sido nosotros los que hemos luchado en contra del cáncer. ¿Cuándo fortalecemos la fe de otros? Cuando he fortalecido mi fe. Entonces, las tribulaciones, los sufrimientos confirman mi fe en Cristo Jesús. Y creo que el mejor ejemplo que yo tengo para terminar es el caso de Abraham. Abraham fue una persona, un hombre que fue sacado de donde él vivía, y Dios le dijo que fuese a ciegas y que él le iba a mostrar hacia dónde ir. Y a lo largo de muchos años Abraham fue en este caminar y Dios le probó numerosas veces. Muchas veces le probó. Allá se metió en problemas en Egipto, se metió en problemas con un tal Abimelech, se metió en problemas con Lot, porque tuvo que ir a una guerra por su sobrino. Y finalmente la prueba sublime es que Dios le pidió la vida de su hijo, Isaac. Pero después de haber pasado tanto tiempo en pruebas y después de haber conocido las veces que Dios lo sacó de las pruebas, Abraham ni lo dudó. Abraham no puso en duda la palabra de Dios y se llevó a su hijo Isaac y lo iba a sacrificar. Por supuesto, Dios no le falló, porque Abraham ya había aprendido que su fe se confirmaba con todas las pruebas y con todas las tribulaciones que venían del cielo. Así que espero que esta tarde hayamos aprendido sobre la importancia del discipulado, el peligro de la idolatría y de recibir adulaciones, y sobre la cantidad de tribulaciones y aflicciones que vamos a recibir, que no son nada más que una confirmación del trabajo de Dios en nuestras vidas. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Señor Jesús, te agradezco porque tu palabra